Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Martes 12 de agosto del 2025. Episodio número 61, en el que vamos a hablar de uno de los sucesos cumbre de la historia paraguaya y de la historia de la Guerra de la Triple Alianza. Varias veces me solicitaron ya que toque estos acontecimientos puntuales y que relate o narre lo que sucedió en estas batallas controvertidas, polémicas, que forman parte del imaginario colectivo, que prácticamente se instalaron en el arquetipo de la mitología nacional. Y cuando yo digo mitología, no utilizo esa palabra de forma peyorativa, porque todos sabemos, o los que saben, los que entienden de estas cuestiones, no los que tocan de oído simplemente, comprenden claramente que la mitología, o el mito más correctamente, no se construye sobre una mentira. El mito se construye sobre una verdad trascendente, sobre un arcano que muchas veces es indescifrable, pero que al mismo tiempo es realmente existente. Y en este caso, uno de los grandes momentos climácticos de nuestra historiografía y de nuestra historia es, sin duda alguna, la batalla de Piribebuy, el 12 de agosto de 1869, durante la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Hoy hablaremos de este evento superlativo, porque tiene una carga emocional muy fuerte. Es el preludio de lo que va a suceder en Acostañú, en Rubioñú, en Barrero Grande, en Campo Grande, como se lo quiera llamar, 4 días después. Lo que sucede en Piribebuy, la caída de la última capital del Paraguay, la última gran capital por lo menos, creo que San Isidro del Curuguatí también fue por breve tiempo, pero Piribebuy fue la última gran capital del Paraguay en el sentido descriptivo del término, en donde existió realmente donde estuvo el Archivo Nacional, el Tesoro Nacional, etcétera, etcétera. Por unos meses verdaderamente fue una capital, no un mero lugar de paso. Y lo que sucedió en Piribebuy, sin duda alguna, toca una cuerda muy sensible y, como ya lo indiqué, es el preludio de la batalla de Acostañú también. No se puede entender lo que sucedió en Piribebuy o lo que sucedió en Acostañú sin que se comprenda lo que pasó en una o en la otra. Es decir, Piribebuy explica a Acostañú como Acostañú explica a Piribebuy, porque en esa parte final de la contienda de la Guerra de la Triple Alianza, en esa parte final ya se había convertido en una guerra, ¿por qué no decirlo?, de exterminio. Ya era una guerra de exterminio. Y lo que se atestiguó en ambas batallas está de la mano. Van de la mano una y la otra. Nos tocará, pues, por primera vez, creo, en la Real Historia, hablar de uno de estos acontecimientos. En este caso, la batalla de Piribebuy. Esto es la Real Historia.
Pirí Bebuy sería algo así como el pirí del que está hecho el sombrero pirí, la pajilla, esa paja o carihuatá también dirían algunos. El pirí del que está haciendo, del que se hace esos sombreros pirí, y bebuy, que significa en guaraní liviano. Entonces sería como la pajilla liviana o la paja liviana o el heno liviano. Probablemente el nombre se remonte, aunque hay diversas opiniones, por supuesto a la época de la conquista y del Imperio Español, del glorioso Imperio Español, cuando los franciscanos y demás se encontraban por esa región y fabricaban con ayuda de los indígenas civilizados, eh, fabricaban digamos, utensilios y enseres utilizando estas maderas y este heno y esta paja. Y nosotros en Paraguay tenemos tantos ejemplos, ¿verdad? Desde el pirí bebuy, que en el sombrero pirí bebuy, ¿verdad? Entonces, es más o menos allí el origen de este término. Y Piribebuy tiene, como ya mencionamos en la introducción, una carga emocional muy grande para el Paraguay, porque allí se libró quizás la última gran batalla de la guerra de la Triple Alianza. Acostañú también fue batalla, pero a pesar de los acontecimientos, y no porque realmente se quisiera librar batalla en ese lugar. Y luego los últimos estertores del conflicto que cierra en Cerro Corá. Cerro Corá fue un combate más que una batalla, un combate de corta duración. Entonces aquí hablamos de la última gran batalla de la guerra de la Triple Alianza. Y tenemos los relatos de lo que sucedió. En este caso yo voy a hacer algo políticamente incorrecto. Esto que voy a hacer y que es políticamente incorrecto va a ser lo siguiente. Voy a leer en gran medida de un libro brasileño. Y para que se entienda cuál es la óptica de los brasileños y cuál es la óptica a la que muchos adhieren hasta hoy de forma completamente falaz y de forma completamente inexacta por las comparaciones en términos historiográficos. Voy a leer la batalla de Piribebuy desde la perspectiva de Francisco Doratioto Monteoliva, historiador brasileño, autor del libro Maldita Guerra, nueva historia de la Guerra del Paraguay, que en realidad es vieja historia de la Guerra del Paraguay, no cambió nada. Y en este texto se podrá ver en muchos sentidos cuál es la postura no solo del Brasil sobre este tema, sino también la postura de los enemigos del mariscal Francisco Solano López, el héroe máximo del Paraguay y de la América Española también. Y para que se vea cómo siempre se busca hacer comparaciones absurdas, parangones absurdos. Se busca llevar el relato hacia la falacia, sobre todo. Hacia la falacia. Por esa razón, yo voy a leer este libro
y voy a contrastarlo con otras obras para que se tenga en cuenta. No voy a leer todo lo que está escrito sobre la batalla de Piribebuy aquí en este texto, porque es extenso, sin duda, no da para, y aparte voy a también leer otros, otros textos para hacer una comparación y un parangón y una revisión. Entonces, dice Doratioto: el primer día de agosto, el primer cuerpo de ejército al mando de Osorio marchó desde Pirayú hasta Paraguarí, en su libro Maldita Guerra, páginas 388 en adelante, etcétera, etcétera. Al ser engañado por esta acción distractiva, Solano López perdió la oportunidad de valerse del terreno que ascendía hasta Valenzuela, que permitía una defensa bien preparada porque los aliados eran vulnerables marchando hacia arriba. Valenzuela fue ocupada el día 7 y de nuevo se presentaron ante los aliados mujeres y niños paraguayos reducidos al último grado de miseria. También se presentaron muchos brasileños que habían sido aprisionados durante la invasión de Mato Grosso. Comentario mío: Doratioto no menciona el incendio de la fábrica de salitre que se encontraba allí en Valenzuela. No lo menciona. Este incendio, hace pocos años hubo grandes investigaciones. El ingeniero González Fiore creo que es uno de los principales hombres que rescató este acontecimiento. Pero incluso está mencionado en los periódicos brasileños que allí hubo mujeres que se resistieron, paraguayas que se resistieron a la rendición. Se las compara con Charlotte Corday, a esas mujeres paraguayas que fueron muertas. No se menciona este episodio, Doratioto lo omite. Y también una curiosidad, donde él dice: se presentaron muchos brasileños que habían sido aprisionados durante la invasión de Mato Grosso. Gran curiosidad, señor Doratioto, por lo visto él no le llama la atención, pero yo sí voy a señalar esto. ¿Acaso no se habían muerto ya todos ellos? ¿Acaso el mariscal López, tan malvado y perverso según los brasileños, no había ya ordenado que todos estos fueran pasados a ejecución, estos señores del Mato Grosso? Pues por lo visto no, estaban todos vivos, muchos de ellos por lo menos. Y continúa diciendo: Solano López había tomado una decisión equivocada, pues en lugar de disponer a sus tropas en la subida de la sierra, desde donde podría emboscar a los aliados con buenos resultados, prefirió concentrarlas en una localidad que era vulnerable a un ataque. Por supuesto que sí, prefirió concentrarlas allí, pero no por una cuestión ni más táctica ni más estratégica, sino porque el general Solano López, el mariscal Francisco Solano López, sabía que los aliados cometían todo tipo de tropelías en las ciudades y no había de otra sino dejar al menos una pequeña guarnición en Piribebuy para tratar de mantener el orden y hacer lo mejor posible. Y siempre son estas críticas un poco móviles, las falacias del blanco móvil que utilizan siempre los críticos al mariscal López, porque cuando él hace estas cosas le critican por no utilizar guerrillas en tal o cual lugar. Cuando utiliza guerrillas le critican por no concentrar sus fuerzas en un punto. O sea, siempre mueven el blanco, hacen un movimiento del blanco. En este caso, nosotros explicamos sencilla y claramente que el mariscal Francisco Solano López concentró las pocas tropas que les quedaban en ese momento en Piribebuy porque tenían que proteger a la ciudad, hacer lo mejor posible para mantener el orden, proteger a la ciudad, o la iba a dejar a la codicia y a la salvaje barbarie de la soldadesca brasileña. Es cierto, 1.000, 1.500, 2.000 hombres poco podían hacer contra 20.000 soldados.
Pero si el general Solano López, el mariscal presidente Francisco Solano López, no dejaba a esos soldados ahí, le iban a criticar por no haber dejado soldados en Piribebuy, por haber dejado a Piribebuy a su suerte. ¿Ven cómo siempre se aplican estas falacias contra el mariscal López? Porque dejó soldados en Piribebuy para proteger a la población, le critican. Si no dejaba soldados ahí, le iban a criticar también. ¿Entienden? Por eso estamos leyendo este texto de Doratioto, porque este texto es la Biblia prácticamente de los antilopistas actuales. Y continuamos. El día 11, adelanto un poquitito, la guarnición de Piribebuy estaba compuesta por casi 1.800 hombres de artillería e infantería. Los atacantes eran de cerca de 21.000 hombres, etcétera, etcétera. Había 900 argentinos y 1.000 uruguayos. Ojo, había argentinos y uruguayos en la batalla de Piribebuy. Y muy importante recordar que también había legionarios. Había legionarios. La Legión Paraguaya estaba presente en Piribebuy y en Acostañó. A no olvidar. La Legión Paraguaya estaba presente en Piribebuy y estaba presente también en Acostañó. Y eso lo dice el general Tasso Fragoso, brasileño. Así que discútanse con Tasso Fragoso. El día 11 continúa Doratioto. El conde de ultimó los preparativos del ataque a la villa e intimó la rendición al comandante paraguayo, coronel Pablo Caballero, quien respondió: estoy aquí para luchar y si es necesario morir, pero no para rendir. Al amanecer del día 12 se le envió otra intimación a Caballero para que evacuase a las mujeres y los niños que se encontraban en el centro fortificado de la villa, salvándolos de la muerte. Caballero respondió otra vez enérgicamente afirmando que las mujeres y los niños estaban seguros y que el conde de mandaría en territorio paraguayo cuando ya no hubiese nadie para defenderlo. Ahora la pregunta es la siguiente. Aquí se trata de presentar al comandante Caballero como irracional. Sin embargo, la ciudad de Piribebuy, y esto hay que mirar el mapa, amigos. La ciudad de Piribebuy, siempre miren el mapa. La ciudad de Piribebuy se encontraba en una posición relativamente aislada. Ya no tenía valor militar. La ciudad de Piribebuy no tenía valor militar, más allá de que era la tercera capital del Paraguay, más allá de que allí se encontraban el archivo o lo que quedaba del archivo nacional y se encontraba lo que quedaba del tesoro nacional que los brasileños rapiñaron, no tenía valor militar. Eso por un lado. Entonces el conde de bien podía ignorar la ciudad de Piribebuy o dejarla allí, decirle a la gente de la ciudad que no se les iba a atacar, que se rindan y se les dejaba, inclusive se les podía asediar, es decir, aislar, cerrar las comunicaciones, dejarlos allí hasta que se rindiesen por hambre, que también es una crueldad, también es una táctica de guerra cruel, pero lo que quiero decir es que el ataque sobre Piribebuy no obedecía a una necesidad militar. Sobre todo porque el general Francisco Solano López ya el 9 de agosto, según algunas versiones el 10 de agosto, se encontraba marchando rumbo al norte. Se encontraba marchando rumbo al norte hacia Curuguatí. Y el conde de, que tenía sus observadores, que tenía sus patrullas de información en el campo, que tenía a sus vaqueanos, le estaba informado de que el general Solano López, el mariscal presidente Francisco Solano López, ya no estaba en esa zona, sino que había partido rumbo al norte hacia la región, hacia la zona de San Estanislao. Él ya tenía esta información. Entonces, ¿cuál es el motivo para que él lance este ataque sobre Piribebuy? Esto no lo explica Doratioto. Porque él dice, o da a entender, que el comandante Pedro Pablo Caballero
de forma irracional, no aceptó la rendición al ver fuerzas enormemente superiores que estaban ante él. Pero ahí es donde nosotros le preguntamos, pero señor conde, ¿acaso usted, con todo respeto, no se da cuenta que esa ciudad no es un blanco militar importante? Está llena de heridos, está llena de ancianos, niños y mujeres, y usted mismo conscientemente lo sabía. Aquí siempre hay que plantear estas cosas. No hay que dejar de lado estas cuestiones, porque tiene responsabilidad, si vamos a ser sinceros, tiene responsabilidad el comandante que defiende la posición como el comandante que ataca a la posición. Y en este caso, el comandante Pedro Pablo Caballero estaba en su derecho de defender a su ciudad Piribebuy. Estaba en su deber de defender a sus compatriotas de una fuerza que estaba invadiendo el territorio paraguayo. En cambio, el conde Deu no estaba forzado a atacar Piribebuy. Allí no estaba el mariscal López, él lo sabía. Allí no había un blanco de importancia militar, no había allí una industria clave, no había allí una fábrica de cañones y de armamentos importantísima, no había allí un centro de aprovisionamiento de primera categoría, nada, no había ahí petróleo, hablando en términos modernos, nada. Lo que había era el Tesoro Nacional y mucha gente afirma que los brasileños querían rapiñar el tesoro y por eso atacaron Piribebuy. Pero bueno, continuemos. La artillería comenzó el bombardeo a las 6:30 de la mañana del 12 de agosto, prosigue Doratioto, el cual se mantuvo a lo largo de 2 horas. En ese momento las columnas atacantes avanzaron sobre la villa y entraron en las trincheras paraguayas en 15 minutos. Pero el combate se prolongó por 2 horas más, o sea, duró cerca de 5 horas. El general Osorio comenzó el ataque al descender calmadamente con su caballo blanco por el declive, etc. Los paraguayos se batieron con su coraje habitual, pues pese a que la superioridad aliada era de 18-1, el combate se extendió todo ese tiempo. Se defendían en sus trincheras de todos los modos posibles, y el coronel Campos, que comandaba el ataque de la fuerza argentina, escribió que tierra, piedras, huesos, tablas, espadas, de todo llovía sobre nuestras cabezas. De hecho, como los defensores de Piribebuy carecían de armamento, arrojaron proyectiles de todo género sobre los atacantes, ladrillos, pedazos de vidrio, piedras, etc. Aquí usted, mi querido Francisco Doratioto Monteoliva, deja que caiga el hacha sobre su pie una vez más. Porque si se constata que los paraguayos no tenían mucho armamento en Piribebuy, a pesar de su férrea y gloriosa resistencia, entonces, ¿cómo se justifica el ataque a Piribebuy? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Prosigue Doratioto. El general Mena Barreto efectuó 2 ataques al frente de sus tropas montado en su caballo, los cuales fueron rechazados por los defensores de la villa. En el tercer ataque, una carga que se llevó a cabo con mucho coraje, Mena Barreto cayó herido por un disparo de fusil, muriendo pocos minutos después en una casa de paja, sin decir una palabra y echando espuma por la boca. Se le atribuye al cabo Gervasio León ese tiro y se cree que le acertó en el cuello. Y por eso es que estuvo echando espuma por la boca. Lo cuenta Doratioto, ¿eh? Le acertó en el cuello. O sea, un disparo realmente preciso, exactísimo y fatal. Si le acertó en el cuello, probablemente le atravesó la yugular y era una herida imposible de salvar. El coronel Campos, la tropa argentina, esto es muy curioso. Doratioto
quiere forzar, no forzar, es real lo que cuenta, sino que le da mucho destaque al siguiente hecho, que la tropa argentina estuvo también en Piribebuy. Quiere quizás pasarle la pelota también a los argentinos. O sea, no solo los brasileños estuvimos en esta batalla, los argentinos también, los uruguayos también. Escuchen esto. La tropa argentina, relata Doratioto, del coronel Campos, sufrió 21 muertos y 97 heridos, lo cual es una proporción muy alta y significativa si se la compara con las 312 bajas del segundo cuerpo de ejército brasileño, que era muchísimo más numeroso. Por ese motivo, al final del día, el coronel Campos recibió la medalla al valor de manos del conde de. Durante las 2 horas de lucha, los paraguayos tuvieron 700 muertos y 1.100 hombres prisioneros. Las fuerzas brasileñas también tomaron el archivo público del Paraguay con toda la documentación hasta el año 1868, incluso la correspondencia secreta del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República. En la batalla de Piribebuy, al igual que en otras de la guerra, participaron niños paraguayos. El vizconde de Taunay escribió sobre ellos: «Oh, la guerra, sobre todo la guerra del Paraguay. Cuánto niño de 10 años y menos todavía, muerto por bala o lanceado junto a la trinchera que corría a caballo, conteniendo apenas las lágrimas». Por supuesto, Doratioto va a culpar de ello al general, al mariscal Francisco Solano López. Pero nosotros volvemos a decir lo siguiente. En la ciudad de Piribebuy, pequeña ciudad de Piribebuy, había niños, sin duda. ¿Y por qué el ejército brasileño atacó Piribebuy? Una posición que ya estaba aislada y que no tenía importancia militar. Es fácil pasarle la culpa al mariscal Francisco Solano López. Es muy fácil. Más difícil es decir, ¿cuál era la necesidad de arrasar con Piribebuy? ¿Por qué lo hicieron? Si allí no había ninguna fábrica de balas ni de armas, allí no había un gran arsenal, allí no había más que el Archivo Nacional, que debió ser preservado, debió ser motivo para preservar la ciudad. Y yo tengo la sospecha de que el general y mariscal presidente don Francisco Solano López Carrillo dejó el Archivo Nacional en Piribebuy para ver si eso le hacía entrar en razón al conde de que ese lugar no debía ser arrasado. Porque acá está el archivo, y el Archivo Nacional es patrimonio de la humanidad. El Archivo Nacional de Asunción del Paraguay es el más antiguo del Río de la Plata, incluyendo a Brasil. Esto debe ser cuidado, señor conde. Es como que hagas un ataque sobre la ciudad de París y, bueno, cambiemos la película. París es abandonada y se lleva todo lo que está en el Museo del Louvre, se lleva a la ciudad de, no sé, una ciudad pequeña de Francia, llamémosle, no sé qué nombre le podemos poner a una pequeña ciudad de Francia, Nemours. Se lleva a Nemours todo lo que está en el Museo del Louvre y se le hace saber encima, directa o indirectamente, a la fuerza atacante: aquí en esta ciudad de Nemours está todo el tesoro del Museo del Louvre. Todo el tesoro del Museo del Louvre. Es una interesante manera de decirte: por favor, no arrases con la ciudad de Nemours, porque la ciudad de Nemours está guardando nuestro tesoro del Louvre que le pertenece a la humanidad entera. Es de Paraguay, en este caso de Francia, pero de la humanidad entera también. Lo mismo en Piribebuy, porque la gente se ha de preguntar seguramente, ¿por qué el general y mariscal presidente don Francisco Solano López Carrillo dejó el archivo en Piribebuy? Y yo sospecho que es para que el conde reflexione un poco y diga: acá no puedo arrasar a cañonazos porque acá está el Archivo Nacional de Asunción, el más antiguo del Río de la Plata. ¿Se entiende? Pero bueno, es fácil culpar al mariscal López. ¿Verdad, señor Doratioto? Y ahí dice, continúa el señor:
Y esto es algo que ustedes van a escuchar en todos los antilopistas modernos. En todos los antilopistas modernos. Algunos trabajos populistas, implícita o explícitamente, rinden culto a la tiranía. Se limitan a destacar el coraje de niños y viejos y pretenden avivar la indignación del lector contra los aliados, porque estos lucharon contra un enemigo más débil al que terminaron exterminando. Esos trabajos inducen a que el lector admire a Solano López en lugar de hacerlo responsable por la muerte de niños y viejos al arrastrarlos a luchar a una guerra que ya estaba perdida. Según esa lógica miope, se debería admirar a Hitler porque le opuso resistencia al avance aliado sin rendirse al precio de la destrucción final de Alemania, y como otra muestra de identidad entre los dos dictadores, porque también utilizó a adolescentes y viejos para enfrentar el avance soviético sobre Berlín. Esto es una falacia más grande que un estadio, más grande que la catedral y basílica de San Pedro. Es una falacia gigantesca. Primero, porque no hay justificación para arrasar con una ciudad a bombazos y a cañonazos. Vos podés decir lo que se te antoje, pero Piribebuy era una ciudad y aparte era la capital del Paraguay, la tercera capital del Paraguay, tenía el Archivo Nacional, había mujeres y niños, y el conde Deus sabía que había mujeres y niños. Entonces vos no estás justificado para cañonear y bombardear y arrasar y a masacrar una ciudad. Busca otro medio para rendirla, busca negociar con el comandante, no sé, hace cualquier cosa, pero vos no estás justificado. Porque cuando cañoneás, arrasás, bombardeás una ciudad, incendiás toda una ciudad, en un bombardeo que duró 2 horas, dice el mismo Doratioto, habrán muerto niños y mujeres inocentes. Y eso a vos no te justifica, ni por más que le quieras comparar al mariscal Francisco Solano López con el perverso y nefasto Adolfo Hitler. No te justifica. No hay justificación para lo que estás diciendo. Es una falacia, pero de acá a la luna. Punto 1. Punto 2. Por supuesto que los niños y las mujeres van a tomar las armas si ven que no tienen otra opción. Y por supuesto que muchos se habrán rendido también. Lo cuenta el mismo Taunay, lo cuenta Dionisio Cerqueira. Entonces lo que vos estás haciendo es decir, como López era Hitler, nosotros estábamos justificados para masacrar y matar a todos los niños que encontrábamos en Piribebuy. ¿Esa es tu lógica, Doratioto? ¿Esta es tu lógica? Tercero, incluso siendo López Hitler, se hace la absurda falacia ad Hitlerum. ¿Cuál es la falacia ad Hitlerum? Le comparo a alguien con Hitler y con eso ya quiero desacreditarle a ese alguien a quien le comparé con Hitler. Es una falacia ad Hitlerum, una falacia que viene de la adverecundiam, una falacia de hacer una comparación absurda. Ni el mariscal Francisco Solano López era Hitler, ni Hitler era Stalin. Porque en ese caso yo puedo decir, si vos lo comparás al mariscal López con Hitler, entonces estás asumiendo que el conde Deu era Stalin. Y Stalin dio la orden de masacrar a niños y mujeres. Eso es horrible también. Y de hecho que los soviéticos lo hicieron. Masacraron a mujeres y niños de forma indistinta, sean o no combatientes. Las atrocidades que los soviéticos cometieron en la Segunda Guerra Mundial son tan horribles como las atrocidades que cometió la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Acá no hay quien fue menos atroz. ¿Se entiende a lo que voy? Con una sola diferencia. Hasta hoy tienen que demostrar que el Paraguay, en la guerra de la Triple Alianza, haya matado a mansalva mujeres y niños. Más allá de acusaciones, porque acusaciones hay muchas, acusaciones sobran, propaganda de guerra sobra, pero demostrar que los paraguayos hayan matado a mujeres y a niños. Cuentan leyendas mágicas y fantasiosas de supuestas mujeres correntinas que se les secuestró, fantasía pura. Hasta ahora no hay pruebas de eso. Solamente los aliados dicen eso, los paraguayos no dicen eso. Y al final otra vez ellos reconocen que se les rescató vivas a esas correntinas. Otra vez reconocen, por lo menos a la mayoría.
Y eso es el gran cuento chino que fabricaron. Otro cuento que supuestamente los paraguayos le cortaban las orejas a los prisioneros brasileños del Mato Grosso. Acá el mismo Duratioto dice que a la mayoría de los prisioneros del Mato Grosso se les encontró con vida hacia la zona de Piribebuy. Entonces, ¿en qué quedó ese cuento? Solamente la Triple Alianza destruyó a cañonazos la ciudad de Piribebuy. Paraguay no destruyó a cañonazos la ciudad de Corrientes, ni la ciudad de Uruguayana siquiera, que fue abandonada. Solo la Triple Alianza destruyó a cañonazos una ciudad que no era blanco militar, señor Duratioto. Y continúa, prosigue, reasume su relato este señor. Taunay participó en la batalla de Piribebuy y por supuesto me estoy saltando algo. Si vamos a comparar con Hitler, ¿qué país era el imperio? El Brazilian Kaiser Reich en alemán. Imperio del Brasil, Brazilian Kaiser Reich. ¿Qué país era el imperio? Paraguay era el imperio. ¿Qué país tenía un emperador Führer? Paraguay tenía también su gran líder en una época en que, y esto yo nunca lo disimulé, en una época en que todo el mundo era autoritario, y yo no soy fan tampoco de la democracia liberal, no lo disimulé jamás. Pero ¿qué país era el que tenía los esclavos, el que tenía un imperio, el que tenía un Reich, Duratioto, un Reich? ¿Qué país era el Reich? ¿Brasil o Paraguay? Contesta un poco Duratioto algún día esa pregunta. En fin, retomo, leyendo al señor Duratioto, con todo mi respeto, nada personal contra él, hizo un enorme trabajo en su libro Maldita Guerra, lastimosamente, un trabajo muy falaz, muy flaco favor a la historia, semejantes comparaciones absurdas. El vizconde de Taunay testimonió que los soldados paraguayos eran asesinados fríamente, incluso cuando ya no estaban en condiciones de combatir o resistirse, eran muertos inútilmente. Taunay salvó a uno de los adolescentes que iba a ser degollado y el niño lo acompañó en los días siguientes. ¿En qué quedamos, mi querido Duratioto? Estos son crímenes de guerra. Matar, degollar a prisioneros es crímenes de guerra. Y prosigue, la descripción que hace Dionisio Cerqueira corrobora la de Taunay. Y acá cuenta Dionisio Cerqueira cómo le mató cómo le salvó de la muerte a un niño que se le entregó y que su comandante le ordenó matar al niño. El degüello, sigue Duratioto, comenzó hacia el final del combate, cuando las tropas brasileñas ya habían entrado por el lado sur de Piribebuy y aprisionado, entre otros, al coronel Caballero y al jefe político de la villa, Patricio Marecos. En esa ocasión, el conde Deu le preguntó a un ayudante de órdenes que volvía del noroeste de la villa si los aliados habían perdido mucha gente. Y la respuesta fue que no, pero que habían muerto unos pocos que valían por muchos. Juan Crisóstomo Centurión relata de la siguiente manera la escena. Esto lo extrae Duratioto. ¿Quién?, volvió a preguntar el conde. El general Mena Barreto, señor, respondió el oficial. El general Mena Barreto, repitió el conde con gran sorpresa, mientras su semblante adquiría rápidamente una expresión de cólera. Señalando a Caballero y a Marecos, dijo sin vacilar: degüéllenlos, pues ellos son los culpables. La orden se cumplió en un abrir y cerrar de ojos. Con ese acto bárbaro y cruel, el conde manchó su nombre y deshonró las armas brasileñas que habían alcanzado tanto brillo bajo el mando de ilustres y valientes generales como Caxias, Osorio, Porto Alegre y el Barón del Triunfo. Sin embargo, y aquí ya reasume Duratioto, existe una versión más cruel sobre la muerte del coronel Caballero. El conde Deu habría dado la orden de que Caballero fuera atado de pies y manos a las ruedas de 2 cañones delante de su esposa, frente a la iglesia, haciéndolo estirar hasta quedar en el aire. En esa posición se lo intimó a que se declarara rendido y al no aceptar fue azotado y luego degollado. Lo cierto es que fue degollado luego de haber sido hecho prisionero. Por lo menos tiene la delicadeza de admitirlo y la honestidad intelectual de admitirlo.
El secretario particular del conde de Vizconde de Taunay confirma la responsabilidad del jefe en los degüellos. Repito, y esto lo dice Doratioto, el secretario particular del conde de Vizconde de Taunay confirma la responsabilidad del jefe en los degüellos. Es decir, que Taunay dice que el conde de aprobó, dio la orden o por lo menos aprobó los degüellos. Estos habrían terminado gracias a que el general Malet intercedió ante Deu. No obstante, parece que no es verdadera la versión que presentan distintos autores de que el príncipe había mandado incendiar el hospital dentro del cual murieron carbonizados más de 100 heridos. Es probable que el incendio se haya producido a consecuencia del bombardeo de la villa por los cañones brasileños al comienzo del ataque. ¡Ojo! Aquí Doratioto no está librando de responsabilidad al conde Deu, porque el bombardeo y el cañoneo de la villa de Piribebuy, que no era blanco militar, vuelvo a repetir, no tenía ningún valor estratégico, nada que justifique el ataque a Piribebuy, salvo que se acierta la versión de que los brasileños tuvieran en mente la intención de hacerse con el tesoro nacional, lo poco que quedaba del tesoro nacional. Porque de lo contrario no había ninguna justificación militar para el ataque a Piribebuy. Y aquí no se le exime de responsabilidad porque el comandante en jefe era el conde Deu. Y cuando él dice que es probable que el incendio se haya producido a consecuencia del bombardeo de la villa por los cañones brasileños al comienzo del ataque, cuando Doratioto dice esto, incluso si esto fuera cierto, no le exime de responsabilidad al conde Deu y al ejército brasileño, porque fueron ellos los que cañonearon. Entonces, no hay mucho que discutir, porque hasta los brasileños reconocen que ellos son responsables, por lo menos indirectamente, de lo que ocurrió. Obvio que le cargan el fardo de la culpa al mariscal Francisco Solano López, como si fuera él el culpable de que los brasileños cañoneen, incendien y arrasen una ciudad que no era un blanco militar. Eso hay que resaltar 10.000 veces si hace falta. ¿Cuál era el valor estratégico militar de Piribebuy? Respondan. Piribebuy era una ciudad con heridos, una ciudad que tenía el Archivo Nacional. Si eso no es una disuasión para que no ataques la ciudad, yo no sé qué más disuasión. Tenés que poner, no sé, el Coliseo Romano tenías que poner en Piribebuy para que vos dijeras, conde Deu, no, acá no voy a atacar, porque aquí si ataco esto voy a arrasar con el Coliseo Romano. En fin. Y sin embargo, nosotros en Paraguay tenemos gente que dice, a pesar de que hasta Doratioto reconoce, por lo menos indirectamente, la responsabilidad del conde Deu en lo que sucedió, porque yo acabo de leer del libro de Doratioto, Maldita Guerra. Sin embargo, tenemos gente que acá en Paraguay dice que esto de Piribebuy, el episodio de Piribebuy, es una construcción nada más de una mitología, y acá ellos utilizan de mala manera la palabra mitología, de una mitología nacionalista. Una fabricación de Oleari nomás era lo de Piribebuy. Siendo que Doratioto tranquilamente reconoce que allí hubo degüellos de toda índole, responsabilidad del conde Deu, dice él. Y no solo eso, sino que admite, quizás no haya dado la orden del conde Deu de incendiar el hospital, pero sí que dio la orden de cañonear a mansalva a la ciudad. Y ese cañoneo contra la ciudad de los brasileños produce el incendio. O sea, no hay forma de librarle al conde Deu y al ejército brasileño de esta atrocidad. Sea porque haya dado el conde Deu orden de incendiar explícitamente al hospital o no la haya dado y ese hospital se haya incendiado por un disparo de la artillería brasileña,
no le exime de ninguna responsabilidad al ejército brasileño. O sea, Doratioto lo admite, pero los antilopistas del Paraguay dicen, siguiendo su línea, claro, Mariscal López para ellos era un émulo de Adolfo Hitler. Siempre la comparación absurda, como si fuera que no hay otros líderes parecidos, como si fuera que el mariscal Francisco Solano López hablaba alemán, como si fuera que el mariscal López nació en Austria y vivió en Europa, o sea, era un líder europeo y escribió libros con tinte antisemita, o sea, absurdo. Comparaciones absurdas. Yo puedo comparar al conde, a Pedro II con Hitler, si quiero. Y voy a encontrar más similitudes entre Pedro II y Hitler que entre el mariscal López y Hitler. Pedro II hablaba alemán. Pedro II se reunía con el conde de Gobineau. El conde de Gobineau fue uno de los precursores del racismo, entre comillas, científico en Europa. El conde de Gobineau, él intercambió cartas con el conde de Gobineau, le recibió en su palacio. Es más, en la Triple Alianza teníamos a un Domingo Faustino Sarmiento que era explícitamente racista, inspirado en las doctrinas protestantes de la época, inspirado en las doctrinas estadounidenses protestantes anglosajonas de la época, e incluso tiene escritos terribles contra los judíos, tiene Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, aliado de Pedro II. Si vamos a hacer comparaciones ridículas, así es que no caigamos en esos puntos. Yo sé que a veces queremos hacer y muchas veces todos caímos en algún momento u otro, pero hay que ser cuidadosos con esas comparaciones. Hay que ser cuidadosos realmente. Pero volviendo nomás al tema, los antilopistas siguen a pies juntillas como vela de procesión, siguen el relato de Doratioto. Pero si Doratioto está responsabilizando indirectamente por lo menos al conde Deu de todo lo que sucedió en Piribebuy, aunque echa la culpa al mariscal López, como ya dijimos. Sin embargo, hay un grupo de antilopistas, y retomo mi línea argumental, que incluso llegan a afirmar que lo del incendio del hospital de sangre de Piribebuy no ocurrió. Llegan a hacer esas afirmaciones. Y acá, por ejemplo, tenemos a otro historiador que también es de la línea de Doratioto, un poquito más de lenguaje, un poco más pulido y más neutral, fingidamente neutral nada más, que es el estadounidense Thomas Wigan. Y el estadounidense Thomas Wigan, en el tercer volumen de su libro, gran obra en extensión, pues yo no tengo nada personal, repito, ni contra Doratioto ni contra Wigan. Seguramente son personas súper simpáticas, no les niego en ningún momento a ambos su inteligencia y su capacidad creadora. Sí les cuestiono su narración y su historiografía, que flaco favor les hace a la verdad histórica. A ambos, tanto a Doratioto como a Wigan. Pero hasta Wigan dice esto, en el tomo tercero de su obra La Guerra de la Triple Alianza. Los paraguayos nunca olvidaron este acto salvaje. ¿A qué acto salvaje se refiere? Voy a ir un poquito más atrás. Los brasileños entonces se dirigieron al hospital local, que encontraron lleno de paraguayos heridos. Aunque algunos de estos desdichados pudieron escapar, un buen número fue ejecutado mientras trataba de ponerse de pie. Luego, en vez de confiscar el edificio para su uso posterior por parte del personal médico, los brasileños le prendieron fuego y 600 hombres y mujeres fueron inmolados. Y saltando un poquitito, prosigue Wigan. Los paraguayos nunca olvidaron este acto salvaje, la veracidad del cual no fue cuestionada en ningún sitio más que en el Brasil.
donde tanto académicos como testigos negaron que el incidente hubiera tenido lugar. Es decir, no lo negaron los argentinos que estaban ahí, los uruguayos que estaban ahí, los paraguayos y nadie lo negaron. Solo los brasileños lo negaron alguna vez, porque ya vimos que Doratioto ahora ya lo admitió. Dice que fue la artillería brasileña, pero lo admitió. Está bien, algo es algo. Inclusive, y sigue diciendo Wigan, en cuanto al incendio del hospital, el conde inicialmente confundió este acontecimiento con uno similar que tuvo lugar más tarde en Caacupé. Acá otra vez estas cosas curiosas de la historia de la guerra de la Triple Alianza. Porque es cierto, esto está en el libro de los héroes de Oleari, que el conde mandó una carta y dijo, yo no recuerdo, palabras más, palabras menos, yo no recuerdo que haya ocurrido eso en Piribebuy, pero sí en Caacupé. Dijo el conde de una vez. Espera un poco, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Y es cierto que hubo brasileños que acusaron a los paraguayos de haber sido ellos los que incendiaron su propio hospital. Pero esta versión cae de Maduro por absurda. Cae de Maduro por absurda. Es primero porque los paraguayos no tenían ni siquiera el armamento como para hacer tal cosa. No había cañones ni bombas incendiarias. En todo caso, se tenía que haber ido explícitamente alguien a prenderle fuego con alguna antorcha. Y de eso nadie jamás, solamente un brasileño dijo eso, que es el capitán José da Costa Sobrinho, ¿verdad? Pero está totalmente desmentida esa versión. Entonces, si tenemos que hasta Wigan y hasta el mismo Doratioto afirma que ocurrió este incendio del hospital de sangre, ¿cómo es que hay en Paraguay antilopistas que niegan lo sucedido? Es más, en la historia antigua, en la historiografía antigua, muchas veces se suele decir que para comprobar la existencia o al menos la ocurrencia de un hecho sin entrar en los detalles, muchas veces se necesita una sola fuente que hable de este hecho. Una sola fuente testimonial, es decir, presencial, que hable de este hecho. Pues bien, nosotros tenemos en Paraguay por lo menos tres fuentes conocidas que hablaron explícitamente de este hecho más allá de Oleari. Es decir, sin mencionar a lo que Oleari ya relató posteriormente y que sin duda alguna el gran historiador paraguayo don Juan E. Oleari recabó información presencial, digámoslo así. Él estuvo en Piribebuy, él habrá conocido a los supervivientes, eso no se puede dudar. Y entonces lo que él escribe es ese sensum communis, ese sensum, si se me permite la importación de un término eclesial, ese sensum fidelius, de lo que la gente vivió en Piribebuy y conocía de Piribebuy en el año 1910, 1912, 1915, incluso antes, cuando él empezó a escribir sobre estos temas. ¿Te entiendes? O sea, si es que vamos a ignorar eso, por lo menos tomemos los testimonios existentes. Y tenemos testimonios realmente existentes. Por ejemplo, el coronel Solalinde, el capitán Solalinde, que fue médico cirujano del ejército paraguayo, relató los sucesos de Piribebuy. Y él dice que el degüello fue general, no escaparon ni las mujeres ni los ancianos, en una carta que escribió el 15 de octubre de 1907. Perdón, me equivoco, el 12 de marzo de 1902. Y luego le volvió a contar esto mismo Solalinde a Oleari. Y en esa carta que está fechada y citada y mencionada, se puede leer en el libro de los héroes de Oleari, habla de que el degüello fue general, no escaparon ni las mujeres, ni los ancianos, ni los niños.
He visto cuadros espantosos y he oído la relación de otros, como la muerte cruel de nuestro jefe, el comandante Caballero, martirizado en presencia de su esposa. Y luego habla del incendio del hospital de sangre, lo más salvaje que pueda darse. Los pobres enfermos murieron achicharrados sin poder salvarse, y todo porque había caído en el asalto del general Mena Barreto. Esto lo dijo Solalinde. Y Solalinde no era cualquiera. Solalinde era uno de los jefes de la plaza de Piribebuy. ¿Y esto cómo lo tenemos comprobado? Porque tenemos el texto de otro superviviente paraguayo que estuvo allí. Este superviviente paraguayo escribió un libro titulado Reminiscencias históricas de la Guerra del Paraguay, el pasaje de Ipecuá. Me refiero al sargento González. Voy a leerles correctamente el nombre completo del autor paraguayo. Pero mientras busco esta fuente, tenemos otra importantísima que no se la puede negar. El padre Fidel Maíz. Dice el padre Fidel Maíz en su libro Etapas de mi vida, página 70. Y Fidel Maíz también recogió versiones de los supervivientes, como la famosa Doña Meque y otros tantos. O sea, él hay que tenerle, si bien es cierto que Fidel Maíz muy camaleónico y muy saltimbanqui a lo largo de su vida, pero al final, en sus últimos años, reivindicó la causa paraguaya, reivindicó el lopismo, se retractó de muchas de sus mentiras y dijo las verdades que se tenían que decir. Y Fidel Maíz dice, de Cerro León pasó al pie de la cordillera de Ascurra, se refiere al ejército paraguayo, donde estuvo frente a frente con el enemigo, que había extendido ya su línea militar en la vera del pintoresco Valle de Pirayú, y en agosto del 69 tuvo que dejar la cordillera saliendo por entre Caacupeto, Batí, Barrero Grande, se refiere al Mariscal López, con motivo de la caída de Piribebuy en poder de los enemigos, que allí cometieron las más execrables crueldades. El degüello salvaje del bravo y estoico jefe de aquella guarnición, teniente coronel Pedro Pablo Caballero, y el de otros prisioneros, hasta de niños en brazos de sus madres. El incendio del hospital de sangre con todos los enfermos y heridos en número de más de 600 que quedaron horriblemente carbonizados. Y a esto hay que agregar la pérdida irrecuperable de nuestro archivo y biblioteca nacional y del inmenso tesoro de oro y plata que se repartieron los aliados con satánica algaraza e invariable avaricia. Vae victis. Esas son las palabras de Fidel Maíz. Discútanse con él. Yo sé que hay gente que le cuestiona a Fidel Maíz y está muy bien, se le puede cuestionar, pero van sumando. Aparte de que ya vimos que Doratioto admitió tranquilamente. Pero aquí tenemos otra fuente fundamental que son las reminiscencias históricas. Les había mencionado esto. Las reminiscencias históricas de la Guerra del Paraguay, el pasaje del Ipecuá. Reminiscencias históricas de la Guerra del Paraguay, el pasaje del Ipecuá. Y en este libro de gran importancia tenemos el testimonio de un actor primario, el sargento José Guillermo González. El sargento José Guillermo González, y es lo último que voy a leer para que se tengan en cuenta y para desmentir de una buena vez también a los relatos antilopistas absurdos. Este sargento González habla de lo que sucedió en Piribebuy, principalmente porque él sobrevivió al pasaje del Ipecuá y nos cuenta que estuvo convaleciente en el hospital de Piribebuy, donde le vio morir a su mamá enferma, dice. Donde le vio morir a su mamá enferma. Estuvo en el hospital de Piribebuy y no solamente eso. Dice el sargento González, afirma el sargento González, que el jefe de policía de la villa de Piribebuy era
Manuel Solalinde. Y aquí les voy a leer atentamente. González nos narra páginas antes del libro citado que él logró salvar a duras penas la vida y llegó hasta Piribebuy. ¿Cómo lo hizo? Escuchémosle. Dice, después seguimos camino de Carapeguá, Tabapú, Acaay, Paraguarí, Trapucay, Bopicuá, en la cordillera, Valenzuela, hasta llegar a Piribebuy, asiento del gobierno y punto estratégico organizado para la defensa de la patria contra los aliados. Esa es una frase gratuita suya. Esta jornada continúa, efectuada por nosotros desde el punto inicial de Lomas Valentinas hasta Piribebuy, fue llena de sufrimientos y penurias, pues era lógico suponer así, desangrados, recorrer todo el trayecto a pie y a consecuencia de la falta de alimentos de los más indispensables, en muchas ocasiones teníamos que conformarnos con el hallazgo de algunas frutas verdes para matar aquel día el hambre y poder a duras penas continuar nuestra penosa marcha. Recuerdo perfectamente que llegamos al anochecer en Piribebuy y dormimos frente a la policía que estaba a cargo del señor Manuel Solalinde. Al siguiente día fuimos atendidos por los cirujanos Wenceslao Velilla, Esteban Gorostiaga y el doctor Skinner, inglés, y los practicantes Alvarenga y Roa. En el hospital en que estaba atendido por los médicos y mi inolvidable madre, estuve gravemente enfermo a causa de un principio de gangrena que se me produjo en una de las heridas que había recibido en la batalla de Lomas Valentinas, aclaró. Y gracias a una resistencia grande que opuse a los cirujanos Skinner y Velilla, no se me amputó el brazo. Prosigue el autor, el sargento González. A los 7,5 meses estuve restablecido y pude incorporarme a las fuerzas mandadas por el teniente coronel Caballero, es decir, justo a tiempo, esto digo yo, justo a tiempo para el combate, la gran batalla de Piribebuy se recuperó él. Y prosigue el autor en su narración, que había fortificado aquella plaza para oponer resistencia al enemigo. La artillería estaba a cargo del sargento mayor Hilario Amarilla, que era su segundo. En agosto del 69 presentáronse los aliados a la trinchera en que yo volvía a empuñar las armas, recibiendo entonces el grado de sargento. Sitiada la plaza y bombardeada el 12 del mismo mes y año, fue tomada a viva fuerza, produciéndose muchas bajas en el enemigo, siendo de este número el general brasileño Mena Barreto. Y va concluyendo el sargento González. Hecho prisionero, el teniente coronel Caballero fue estaqueado de pies y manos y degollado por orden del conde Deu, general en jefe del ejército aliado. La defensa de la plaza se hizo con 1.500 hombres compuestos en su mayoría de inválidos de la guerra, ancianos, niños y mujeres que espontáneamente tomaban las armas al lado de sus padres, esposos, hijos y hermanos con entusiasmo para sacrificarse en aras de la patria. El resto indefenso, que quedaba abatido y arrollado completamente por el enemigo, que contaba siempre con inmensa superioridad numérica sobre las tropas paraguayas, fue hecho prisionero, figurando en el número de los caídos el narrador. Él fue prisionero en Piribebuy. Y remata en el colofón, en la coda de su texto. Este triunfo lo celebraron los aliados con bombas y platillos, repiques y el incendio del Hospital de Sangre y la Salitrera, edificios contiguos en que se habían refugiado algunos heridos, y todo esto después de dar el manotón a las onzas de oro y a los Carlos IV que formaban el Tesoro Nacional. Anteriormente, la soldadesca del imperio había sorprendido una partida de 35 carretas grandes del Estado, repletas de cajones clavados, cinchados, que contenían las mismas monedas de oro y plata. Las alcanzó en el camino de Tobatí a Barrero Grande y las tomó a viva fuerza, pasando a degüello a sus conductores. Lo cuenta el sargento José Guillermo González en su libro Reminiscencias sobre la guerra de la Triple Alianza, más bien es un folleto, La Guerra del Paraguay, pasaje del Ipecuá, publicado en 1914, aunque fue escrito realmente según él en 1912, y le regaló este libro a Juan Silvano Godoy, dedicado a Juan Silvano Godoy.
No solo eso, sino que él dice en su prefacio, José Guillermo González dice en su prefacio, que este relato él lo había hecho con pequeñas variantes. Era el mismo relato que publicó en el periódico La Democracia el 27 de diciembre de 1897. Es decir, que esto era conocido ya. En 1897, este señor José Guillermo González, según lo que él relata, en su prefacio ya lo había publicado, lo que él vivió, el pasaje del Ipecuá y luego lo que aconteció en Piribebuy. Así es que negar el incendio del hospital de Piribebuy es un verdadero absurdo y un verdadero ridículo por aquellos que se hacen llamar historiadores y que sin embargo caen en estas aberraciones simplemente por su ciego odio al santo grial al santo grial de la historia paraguaya, el mariscal Francisco Solano López Carrillo. Síganos en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, X, Spotify, TikTok, y si Dios así nos lo permite, nos reencontraremos en otra edición de La Real Historia. Hasta entonces.